Días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, yo soy mexicano, pero tengo 10 años aquí, perdonen que haga la presentación en castellano, aunque entiendo el catalán, no lo hablo mucho, la verdad, he sido un poco flojo en estos 10 años en eso. Pero yo les voy a hablar de un caso práctico. Yo he empezado este proyecto de DudeMonkey, que es una consultoría de aplicaciones y de escucha activa y de análisis de Big Data y de redes sociales enfocado totalmente en la política, ¿no? Estábamos trabajando con temas para empresas, pero hemos identificado que en el mundo de la política tiene mucha aplicación, entonces nos hemos enfocado en este tema. Y les voy a dar algo que es la aplicación práctica de lo que vimos del estudio, ¿no? Yo creo que voy a dar un caso de lo que es un ejemplo del gobierno más abierto, ¿no? Y es algo que ya se ha hecho y se está haciendo. Nosotros consideramos que es un caso de éxito. Para mí es muy sorprendente que todavía se sigan utilizando las redes sociales en el mundo de la política en una sola vía, ¿no? Tuvimos un poco el debate de si era necesario o no. Yo creo que es como, no sé si recuerdan los proyectores, ¿no? Los proyectores donde poníamos las diapositivas, luego cambió la tecnología, tenemos las portátiles y seguimos utilizando el PowerPoint con esa misma limitante de espacio. Pues lo mismo pasa con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no es el radio, no es la televisión, tenemos la oportunidad de tener dos vías, pero no lo veo yo, o sea, lo podemos ver en el fin de semana, en las elecciones o toda la campaña de elecciones de Andalucía, y yo todo lo que veía era una foto y las contestaciones, muy bien, vamos a ganar, qué bueno, pero no hay diálogo, ¿no? No hay intercambio de información. Entonces, bueno, yo les hablaré de este caso del Bronco, que ya les adelanto que es un personaje bastante peculiar, no es un personaje en sí. Voy a hablar un poco de lo que es su modelo García, ¿no? De su candidatura, de los retos que nos hemos encontrado en su candidatura y las soluciones aplicando estas técnicas y estas herramientas. Lo primero es, ¿quién es el Bronco? ¿No? Que se los voy a presentar. Es este personaje que lo contactamos hace precisamente un año, que a pesar de que él vive del campo, es campesino, es ingeniero agrónomo, en su casa tiene gallinas y caballos, y entonces es un personaje que le gusta mucho el campo, pero sin embargo utiliza mucho la tecnología, ¿no? No es tecnólogo, no es científico, no es informático, pero él es un usuario de las redes sociales. Entonces, él es un político, ¿no? Ha trabajado, él dice que no es político, que es servidor público, ¿no? Ha trabajado 30 años al servicio público y mejor le voy a dejar que los expertos en comunicación les digan quién es él. Les voy a poner, si me permiten, un video de 2 minutos. Mexicano se ha robado la atención internacional por hacerle la guerra a los cárteles de la droga que tienen aterrorizada a su comunidad. Y aunque ya no ocupa un cargo político, enfila sus esfuerzos hacia las próximas elecciones y eso podría costarle la vida. Francisco Cobos habló con él y nos explica por qué vive al borde del peligro. Miren. Inspirado en el llanero solitario, este personaje mexicano escribe su propia historia. Que hasta le han escrito corridos. Jaime Rodríguez, su alcalde. Durante su gestión como presidente municipal de García, Nuevo León, Jaime Rodríguez enfrentó abiertamente al grupo que controlaba la venta de drogas, los secuestros y casi toda la actividad criminal en la zona. Y empecé a hacer ciertas cosas, yo que molestó mucho al cártel de los Zetas, organizar a la gente, platicar con ellos, empezar yo a liderar ciertas acciones que permitieran que la gente empezara a perder el miedo. Así se ganó el apodo del alcalde Bronco y logró lo que parecía imposible, sacar a los cárteles de la ciudad. La represalia fue inmediata. El primer día de campaña secuestran a mi hija de 2 años. Tras una intensa negociación telefónica, la niña fue liberada sana y salva, como un gesto de buena voluntad de los delincuentes. Pero le dijeron que eso solo era una advertencia. A pesar de esa amenaza, el Bronco no se dejó amedrentar.
y convencido de la complicidad de la policía con las organizaciones delictivas, comenzó a desmantelar sus fuerzas. Decidí limpiar la policía, decidí quitar la policía. Eso molestó a los Zetas porque la policía estaba coludida con ellos. Y mi primera decisión hizo que se confrontara a la autoridad con la organización criminal. Vinieron a quererme matar a mi casa. Y mi secretario de seguridad venía a auxiliarme y se lo encuentran y lo matan. En el siguiente ataque tuvo mejor suerte y pudo sobrevivir con todos sus escoltas. Nos atacan en dos frentes. Yo ahí sentí que nos moríamos, ¿no? Porque pues, eran demasiados contra nosotros. Y evidentemente siempre la fuerza o el número vence la voluntad. Lo único que hice fue decirle a Carlos, pues hay que darle, ya no podemos huir. Él me decía, vámonos. Y yo le decía, vamos a cuidar a los escoltas que afortunadamente salieron con bien. La tercera vez casi no la cuenta. Uno de sus guardaespaldas murió por salvarlo. Estaban todos formaditos, estaban en la carretera, esperándonos. Eran un chorro de camionetas. Nos empezaron a disparar. Traíamos ya 2 camionetas de escoltas. Nos agarraron como a ti de Santa Julia, nos sorpresa. En aquel momento, este hombre de origen humilde, que caminaba 30 millas diarias para poder ir a la escuela, decidió que nada lo detendría. A partir de ahí la ciudad despierta. Y la ciudad empieza a perder el miedo. La ciudad empieza a proteger a su gente, empieza a trabajar, empieza a denunciar. Y nosotros empezamos a partir de ahí a construir una nueva policía. Esa valentía contagiosa tuvo... Bueno, obviamente es un contexto diferente. La política ahí tiene un poco más de riesgo, ya lo vemos. Lo interesante es cómo lo hizo, ¿no? Obviamente el haber sobrevivido a los ataques tuvo mucha influencia, pero él dice que todo lo ha hecho con las redes sociales, ¿no? Entonces, ya una vez que lo conocemos, él habla del modelo García, ¿no? El que fue lo que hizo que cambiara la ciudad. Esta ciudad era, para ponerlos en contexto, más o menos como es parte del área metropolitana de Monterrey. Monterrey es la segunda ciudad más grande de México, ¿no? Es muy, muy similar a Barcelona en el sentido que es muy poderosa económicamente, donde están las grandes empresas, los grandes empresarios, y García es una ciudad del área metropolitana, puede ser como Samboy o el Prat aquí, ¿no? Entonces él dice que se salió de la ciudad porque en la ciudad no lo dejaban tener caballos, entonces se fue ahí donde sí los podía tener, y cuando se fue ahí se dio cuenta que la ciudad estaba tomada por el narcotráfico, entonces decidió participar en la política y hacerse alcalde, y entonces se encontró con este problema. Entonces, lo que él habla de su modelo García es algo basado en 3 puntos muy básicos, ¿no? La seguridad, el empleo y el desarrollo social. Entonces, obviamente, el problema más grande era la seguridad. Él al hablar con la gente, preguntaba cuál era el principal problema y era la seguridad. O sea, los cárteles de las drogas se habían instalado como la mafia italiana, ¿no? Cobraban piso, hacían secuestros y bueno, controlaban toda la ciudad. Entonces, para atacar el problema de la ciudad, él hizo algo que puede sonar muy básico, pero tuvo bastante efectividad, ¿no? Entonces, lo primero que hizo, ya lo han escuchado, quitó a la policía. Entonces, la gente se preguntó, ¿y quién nos va a cuidar? Pues él decía, nos cuidamos nosotros mismos, ¿no? Y entonces él empezó a repartir primero tarjetas con su teléfono. Entonces, la gente cuando tenía un problema lo llamaba a él, ¿no? Eso yo creo que más abierto que este gobierno no puede ser. Entonces, eso funcionó, ¿no? Con el WhatsApp y después con el Facebook y el Twitter, sobre todo el Facebook. La gente le decía a él que había problemas y dónde había problemas, entonces iban ellos y lo solucionaban. La gente empezó a denunciar a través de las redes sociales que había los problemas, ¿no? Yo creo que el primer paso fue ganarse la confianza de que era él el que contestaba el teléfono, de que era él el que contestaba sus redes sociales. Entonces, yo creo que eso era muy básico, pero ha funcionado muy bien. Entonces, ya que es un personaje bastante mediático, dejaré que él les explique lo que piensa de las redes sociales. Rodríguez se enfrentó abiertamente Dejamos el municipio sin policía. Y lo que usamos fue el poder de la gente. Y quité el teléfono de emergencia y empecé a repartir mi teléfono. Políticos mexicanos han robado la atención internacional por hacerle la guerra a los cárteles de la droga que tienen aterrorizada a su comunidad. La gente empezó a confiar en mí. Si la gente no se atreve a decir quién es el delincuente porque tiene miedo que la policía, porque ya la policía tuvo una experiencia de estar coludida con el delincuente. Yo digo que Facebook es el invento más grandioso del mundo, ¿no? A ver si me dan una lana, no sé, pero por promocionar.
te das cuenta de muchas cosas. Puedes estar enterado. Y si estás enterado, resuelves, tomas decisiones, no para estar de chismoso. Creo que podemos vencer la violencia utilizando las redes sociales. Es un ejemplo que incluso en Brasil, que creo que lo podemos hacer en todas partes. Y a través de Facebook detuvimos casi el 60% de los delincuentes de nuestra ciudad. La gente empezó a darnos mensajes y la mayoría de la gente que vende droga y que extorsionaba y que cobraba piso, los empezamos a encontrar a través de Facebook. Es más, yo ahorita pongo en cuenta de Facebook, raza, díganme quién vende droga en su colonia. Y me contestan de todas partes. Yo no consigo hoy a ningún gobernante que no sepa usar las redes sociales. La red social es un arma extraordinaria. Pues bueno, ya lo oyeron. Él me sorprende mucho que no sabe mucho de tecnología, pero sabe muy bien usar el Facebook y el Twitter, ¿no? Y sabe mandar mensajes, y sabe agregar gente, y sabe todas estas cosas básicas que yo creo que toda la gente utiliza, ¿no? La mayoría de la gente. Entonces, él, como vieron, terminó su cargo, tuvo mucho éxito, sacó al cártel de la ciudad, en realidad acabó con el problema del narcotráfico y de los secuestros y todo esto. Entonces, después de un tiempo, cuando nosotros lo conocimos, él tomó la decisión de correr por el cargo de gobernador, de asistir a las elecciones. Por primera vez, el año pasado, en este estado de México, Nuevo León, se abrió la oportunidad a candidaturas independientes, a poder ser un candidato sin un partido político. Entonces, más o menos él fue alcalde de noviembre del 2009 a octubre del 2012. En el año pasado, el 2014, se aprobaron las candidaturas independientes y en diciembre él hace el registro para pedir la candidatura como independiente. Entonces, bueno, ahora él ya es oficialmente candidato, ¿no? Sí, la prensa ahora ha calificado esta candidatura como él contra el bipartidismo, ¿no? Porque es una estructura muy similar aquí al PP, al PSOE, allá está el PRI y el PAN, y bueno, él es el primer candidato independiente de la historia. Entonces, también lo llaman la lucha electoral desde las redes, ¿no? Porque él no tiene dinero, entonces toda su campaña ha sido online y muy casera, ¿no? No tiene la gran estructura. ¿Cuáles son los problemas que nos hemos encontrado? Bueno, primero es, como él no tiene partido, los que pusieron las reglas del juego han sido los partidos, y entonces los partidos principales llevan 46 millones, más o menos una relación 10-1, ¿no? Más o menos unos 4,5 millones para el PRI de euros y unos 5 millones de euros para el PAN, y él se lleva unos 30,000 euros, más o menos, ¿no? Entonces es un poco desigual la competencia. La asignación de spots en medios también tienen 42,000, ¿no? En radio y televisión, y él tiene 30. Entonces tuvo que hacer uso del ingenio, ¿no? Para poder competir, que es lo que le estamos ayudando. Otro gran problema es que, claro, él tenía en García una ciudad de 142,000 personas, pues obviamente contestar los mensajes de Facebook y todo esto era mucho más accesible, ¿no? Ahora Nuevo León tiene 4,5 millones, pues la cantidad de mensajes que ahora recibe son en el orden de 10,000 al día, más o menos. Entonces ahí es donde nosotros entramos a ayudar a gestionar este tipo de problemas. Porque él insiste que él quiere manejar sus redes sociales. Dice que los consultores solo gastan dinero, cuestan mucho y no le ayudan para nada. Entonces que él quiere ser el que maneje sus redes sociales. El primer reto que teníamos, cuando en diciembre se registra como candidato, tenía que cumplir el requisito de obtener 103,000 firmas en 40 días. Eso era 2 firmas por minuto, teníamos que conseguir, ¿no? Entonces ese era el principal problema que teníamos. ¿Qué hemos hecho para solucionar todos estos factores que tenía en contra? Pues obviamente, como hablamos de redes sociales escucha activa, hemos implementado todo un sistema para ayudarle a gestionar todos estos mensajes, toda esta información. Obviamente, dentro del tema político de la campaña, a lo mejor el principal objetivo que nosotros perseguimos es identificar a la gente
que probablemente vaya a votar por él, ¿no? Y contactarlos para que él hable con ellos. Ese es un tema que hacemos de analítica, de información post-mortem, ¿no? De ver toda la información de que se habla en el área y analizarla. Pero para el tema, eso es una pata. Primero es ponerlos en contacto y después ya le toca a él hablar con la gente. Entonces, para el tema de las firmas, pues organizamos toda la campaña online, ¿no? Que ya verán que él habla con la gente a través de Facebook. O sea, a mí me sorprende lo que les decía de ver las campañas políticas que hubo aquí hasta el domingo pasado, donde era foto, 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 y algún comentario de vamos, y algún comentario de algún asesor que dice gracias, pero no hay diálogo, ¿no? Él habla con la gente a través de Facebook o de Twitter, de toda la red. Entonces, la gente se empezó a organizar sola, ¿no? Si se fijan, no tenía logo, o sea, en realidad cada quien hace su logo, hace su tema, y la gente, sí, es muy curioso, pero la gente está pagando la publicidad, ¿no? La gente se ha involucrado en la campaña y nos ha ayudado a crecer el movimiento. Entonces, hemos utilizado la herramienta de Web6 para el tema de organizar la información. O sea, como recibimos tanta información, tenemos que filtrar. Tenemos que filtrar para que él pueda dedicarse a lo más importante. Entonces, a lo mejor los 10,000, el 70% son vamos bien, saludos y gracias, mensajes de apoyo, ¿no? Que está bien verlos, pero obviamente si él quiere dedicar el tiempo a contestar, nos vamos a enfocar en las preguntas lo más importantes. Por ejemplo, Web6 lo que nos hace es gestionar esta información para decirnos cuáles son las preguntas de ciertos temas para ver en qué se va a dedicar. Por ejemplo, las dudas de firmas. Esto era cuando se abrió el proceso de recoger las firmas, pues mucha gente no sabía qué hacer, porque era un proceso complejo. Tenías que anotar cierto número, no sé qué, aquí y allá. Si te equivocabas, te le invalidaban. Entonces la gente preguntaba mucho. Entonces, obviamente, en este periodo de tiempo nos enfocamos a contestar estas dudas, ¿no? Él interactuaba con la gente en esos temas. Entonces nos decíamos, mira, estas son las preguntas que la gente te hace. Entonces él con una interfaz ya iba contestando. Sí, esto nos permitió pues ser muy ágiles y muy rápido. Otro ejemplo, identificar ataques. Si nosotros vamos y vemos la cantidad de información que se habla de él en tiempo real, pues podemos ver si hay alguna persona que está diciendo, está generando mucha información de él, que está tratando de atacarlo, ¿no? Esto y una cosa muy buena que es en Twitter y en Facebook. Pero normalmente aplicaciones de Twitter hay muchas, porque Twitter tiene una interfaz más abierta, pero esto es en Twitter y en Facebook. Y en todas las redes, ¿no? Esto incluso, no solo en estas redes, sino en toda la ecosfera, ¿no? Todo el Internet. Entonces así hemos podido también responder a ataques. Por ejemplo, ahora recibimos ataques todos los días de todas las formas posibles, ¿no? Obviamente hay una gran maquinaria detrás, pero, por ejemplo, este tema fue, alguien manipuló un video y puso que mentía, ¿no? Y después, lo que nosotros veíamos es que la gente misma dice, qué casualidad que ahora sacan ese video, ¿no? O sea, nosotros no tuvimos que hacer nada para contrarrestarlo, pero estaba bien monitorear. Aquí fue cuando un periódico sacó la nota y hubo, no sé, 30 menciones de este tema. O sea, nosotros ya sabemos que no es un tema que vaya a disparar. No tenemos que hacer nada. También nos ayuda a identificar perfiles falsos. También, si se fijan, por ejemplo, es el mismo perfil, solo ponen un Discord. Entonces empieza a decir tonterías y la gente, pues sí, también se lo puede llegar a creer, ¿no? Entonces identificamos ese tipo de cosas. Ahora están muy creativos en toda la manera de atacarlo, ¿no? Hacemos el seguimiento de cómo va en todas las redes sociales. Por ejemplo, aquí pueden ver el otro partido que gasta mucho dinero, pero si viene la evolución, al final no se mantiene, ¿no? Son likes que compran, pero que no tienen interacción. Es más o menos cómo va al día de hoy los candidatos. Cuando empezamos con 9,000 fans, ya lleva 200,000. Obviamente hacemos todo el análisis de todas las estadísticas que te dan las redes sociales, o sea, de retweet, de favorites y mentions. Por ahí los analistas dicen que
lo más importante son o sea, cuando comparten la información y los comentarios, ¿no? Los likes y los favorites, pues todo el mundo los va haciendo. Entonces, para mí, una de los resultados más importantes es, yo creo que esta información es muy importante porque a pesar de que tenemos menos seguidores o fans, siempre hemos estado como al triple de participación de todos los otros partidos. A pesar de que nosotros no estamos pagando publicidad en Facebook. Y ellos están metiendo, bueno, el partido más pequeño, porque nos invitaban a que formáramos parte de él, invertía 50,000 euros a la semana en Facebook. Entonces, nosotros sin gastar ese dinero, el grande ya vieron que invierte mucho más, tenemos esta participación, ¿no? O sea, es la gente que está hablando con él y que está generando mucho más compromiso. ¿Sí? Esto pues ya vieron algunos ejemplos, ¿no? Pero es que la gente se hace sus carteles. Me dio risa. Uno de los candidatos puso en un tuit, me da ternurita ver a los seguidores de él, porque están en la calle y se los hace, ¿no? Entonces, pero bueno, es toda la campaña que está haciendo la gente, y yo creo que ha tenido mucho mejor efecto que la típica panorámico con la foto, ¿no? La gente ya no se lo cree eso. Estos son otros ejemplos. Es que en Facebook es increíble la creatividad de la gente. Es que tenemos un diseñador que hace cosas, pero la gente hace muchas más, ¿no? De todo tipo, y se compra sus camisetas como el Barça allá. Entonces, uno más. Y incluso que las encuestas, que para mí es algo que tampoco refleja mucho, porque luego ves el estudio y dice, encuestamos a 1,000 personas. No sé, pues nosotros estamos encuestando a 500,000, ¿no? Pero bueno, aún así, en el medio político todavía tiene mucho peso, y aún así vamos en primer lugar en top of mind, y en primer lugar en intención de voto. Obviamente esto es una foto, ¿no? Pero ya por lo menos también las encuestas que son independientes dan estos resultados. En la prensa se habla mucho, sobre todo del efecto de las redes sociales, ¿no? Y de cómo en el caso de Jaime, cómo los likes en realidad se vuelven acciones. O sea, siempre está la duda de que si tienes 100,000 likes, pues que si de verdad se transfiere en un voto o no. Pero aquí las notas los análisis, pues hablan de lo que ha logrado, ¿no? Por eso de like al hecho. Porque en el tema de las firmas, al final, se juntaron 380,000 firmas. Sí, o sea, se triplicó lo que era imposible, y que era más bien ese requisito era un obstáculo para que nadie pasara, ¿no? O sea, los que habían puesto las reglas del juego habían puesto esa cantidad para que no se llegara, porque era imposible. Además, no podía utilizar spots en medios de comunicación, entonces era bastante improbable que lo lograra. Pues bueno, ha entregado 380,000 firmas a la Comisión Electoral, y le dieron su registro como candidato, ¿no? Hace algunas semanas. Bueno, esto fue a finales de febrero. Y bueno, ese es el caso práctico, ¿no? Es un caso donde estamos aplicando la escucha activa, el análisis post-mortem de la información y el análisis en tiempo real, ¿no? Tenemos herramientas para que él, dependiendo de los temas, bueno, por ejemplo, si pasa el concierto de Justin Bieber ahí, pues bueno, le aparecerán todos los tweets de la gente de Justin Bieber, y él comenta, ¿no? Bueno, no el de Justin Bieber, pero por ejemplo ahora tenemos un problema que la ciudad está llena de hoyos por las calles. Eso es un tema que está muy recurrente, entonces él está hablando en tiempo real con la gente, tanto en Facebook y en Twitter. Y bueno, estos somos nosotros de DudeMonkey. Están mis datos de contacto, y cualquier pregunta es algo que ya se ha hecho y se está haciendo. Nosotros consideramos que es un caso de éxito. Para mí es muy sorprendente que todavía se sigan utilizando las redes sociales en el mundo de la política en una sola vía, ¿no? Tuvimos un poco el debate de si era necesario o no.
Yo creo que es como, no sé si recuerdan los proyectores, ¿no? Los proyectores donde poníamos las diapositivas. Luego cambió la tecnología, tenemos las portátiles y seguimos utilizando el PowerPoint con esa misma limitante de espacio. Pues lo mismo pasa con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no es el radio, no es la televisión, tenemos la oportunidad de tener dos vías, pero no lo veo yo. O sea, lo podemos ver en el fin de semana, en las elecciones o toda la campaña de elecciones de Andalucía, y yo todo lo que veía era una foto y las contestaciones, muy bien, vamos a ganar, qué bueno. Inspirado en el llanero solitario, este personaje mexicano escribe su propia historia. Se ha hecho tan famoso que hasta le han escrito corridos. Jaime Rodríguez, su alcalde. Durante su gestión como presidente municipal de García, Nuevo León, Jaime Rodríguez se enfrentó abiertamente al grupo que controlaba la venta de drogas, los secuestros y casi toda la actividad criminal en la zona. Y empecé a hacer ciertas cosas, yo que molestó mucho al cártel de los Zetas, organizar a la gente, platicar con ellos, empezar yo a liderar ciertas acciones que permitieran que la gente empezara a perder el miedo. Así se ganó el apodo del alcalde Bronco y logró lo que parecía imposible: sacar a los cárteles de la ciudad. La represalia fue inmediata. El primer día de campaña. Sin embargo, utiliza mucho la tecnología, ¿no? No es tecnólogo, no es científico, no es informático, pero él es un usuario de las redes sociales. Entonces, él es un político, ¿no? Ha trabajado, él dice que no es político, que es servidor público, ¿no? Ha trabajado 30 años al servicio público y mejor le voy a dejar que los expertos en comunicación les digan quién es él. Les voy a poner, si me permiten, un video de 2 minutos. Un político mexicano se ha robado la atención internacional por hacerle la guerra a los cárteles de la droga que tienen aterrorizada a su comunidad. Y aunque ya no ocupa un cargo político, enfila sus esfuerzos hacia las próximas elecciones, y eso podría costarle la vida. Francisco Cobos habló con él y nos explica por qué vive al borde del peligro. Miren. Pero no hay diálogo, ¿no? No hay intercambio de información. Entonces, bueno, yo les hablaré de este caso del Bronco, que ya les adelanto que es un personaje bastante peculiar, no es un personaje en sí. Voy a hablar un poco de lo que es su modelo García, ¿no? De su candidatura, de los retos que nos hemos encontrado en su candidatura y las soluciones aplicando estas técnicas y estas herramientas. Lo primero es, ¿quién es el Bronco? ¿No? Que se los voy a presentar. Es este personaje que lo contactamos hace precisamente un año, que a pesar de que él vive del campo, es campesino, es ingeniero agrónomo, en su casa tiene gallinas y caballos, y entonces es un personaje que le gusta mucho el campo. Pero sí, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, yo soy mexicano, pero tengo 10 años aquí. Perdonen que haga la presentación en castellano, aunque entiendo el catalán, no lo hablo mucho, la verdad, he sido un poco flojo en estos 10 años en eso. Pero yo les voy a hablar de un caso práctico. Yo he empezado este proyecto de DoodMonkey, que es una consultoría de aplicaciones y de escucha activa y de análisis de Big Data y de redes sociales enfocado totalmente en la política, ¿no? Estábamos trabajando con temas para empresas, pero hemos identificado que en el mundo de la política tiene mucha aplicación, entonces nos hemos enfocado en este tema. Y les voy a dar algo que es la aplicación práctica de lo que vimos del estudio, ¿no? Creo que voy a dar un caso de lo que es un ejemplo del gobierno más abierto, ¿no? Y es